Hola a todos, soy Williams, y tengo un par de preguntas para ti esta noche. ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con lo inexplicable en una carretera desierta? Al principio cualquiera dudaría de lo que ha visto, o simplemente se lo atribuiría al cansancio. Pero, ¿qué harías si esto fuera seguido? Si cada vez que pasas por la misma carretera, ves la misma figura una y otra vez, ¿te llamarías loco a ti mismo? ¿O empezarías a pensar que algo malo está pasando? Pues bien, de esto trata justamente las historias de esta noche. Varios de los oyentes nos han enviado sus relatos de apariciones en las rutas de Michoacán, Zacatecas, Lázaro Cárdenas y Durango. Así que ve por tu bebida favorita y escuchemos los relatos. Hola Williams. Quiero compartir una experiencia que viví hace unos años mientras viajaba por las carreteras de Michoacán. Nunca he sido de los que cuentan historias de fantasmas o cosas paranormales. Pero esto no puedo explicarlo de ninguna otra manera. Siento que alguien más debe escuchar lo que me pasó. Y siento que tu canal, Carreteras de la Oscuridad, sería el lugar perfecto para hacerlo. Lo que voy a relatar es real. No busco llamar la atención ni inventar cosas. Solo quiero que se sepa. Y si a alguien más le ha pasado algo similar, tal vez pueda entender lo que sentí esa noche. Te dejo este relato con la esperanza de que lo compartas con tu audiencia. Al menos quizás me ayude a sacarlo de mi cabeza. Estaba saliendo de Uruapan rumbo a la frontera. Era de madrugada, alrededor de las 3. El cielo se había cerrado de tal manera que apenas si podía ver unos cuantos metros delante del camión. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza el parabrisas, y la visibilidad era tan mala que me costaba mantenerme concentrado. La carretera estaba vacía, como si el mundo entero se hubiera detenido bajo la tormenta. Pasaba por una de esas peligrosas curvas bordeadas de altos árboles y vegetación espesa, cuando lo vi por primera vez. Había un hombre caminando a la orilla de la carretera, su silueta apenas visible bajo un paraguas destrozado. Las varillas sobresalían de la tela rota como huesos expuestos, y el viento lo hacía tambalearse mientras trataba de mantenerse en pie. Algo en su forma me llamó la atención. Tal vez era la manera en que caminaba, como si estuviera desorientado. O tal vez era el simple hecho de que no debería haber nadie allí, a esa hora y bajo esa tormenta. Le bajé un poco a la velocidad y me acerqué lo suficiente para tocar la bocina. Me dio la impresión de que necesitaba ayuda. Estaba empapado, eso era seguro, y con ese paraguas roto no llegaría muy lejos. Al hacerle señas con la luz, el hombre se giró lentamente hacia mí. Recuerdo que al verlo de frente, me recorrió un escalofrío. Aunque la lluvia y la oscuridad no dejaban ver mucho, lo que pude percibir fue suficiente para ponerme alerta. «Oye, ¿estás bien?», grité a través de la ventanilla bajada, luchando por hacerme oír sobre el ruido de la tormenta. El hombre no respondió. Simplemente se quedó parado, inmóvil, mirando hacia el camión. Su rostro seguía oculto bajo el paraguas, pero podía notar que algo no estaba bien. Estuve a punto de detenerme por completo para ofrecerle subir al camión. Pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre desapareció, así sin más. Recuerdo haber parpadeado incrédulo. No había ni un solo lugar cercano donde pudiera haberse escondido. Solo la carretera vacía y los árboles oscuros rodeando ambos lados. Aceleré de nuevo, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de ver. Seguramente me lo imaginé, pensé. El cansancio y la lluvia podían haberme jugado una mala pasada, pero algo dentro de mí seguía inquieto. No pude sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su paraguas roto, su andar lento y la forma en que desapareció sin dejar rastro. Continué conduciendo intentando concentrarme en la carretera, pero cada vez que mi mente se relajaba, su figura volvía a mí. Era como si hubiera algo más en él, algo que no pude ver con claridad. Unos kilómetros más adelante volví a verlo. Esta vez estaba parado en medio de la carretera de espaldas a mí. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía ser el mismo hombre, no tan lejos de donde lo había visto antes.
pero era idéntico. Mis manos se aferraron al volante mientras mis ojos intentaban procesar lo que veía. El paraguas seguía roto, y el viento movía su figura como si fuese un muñeco, completamente desprovisto de vida. Reduje la velocidad bruscamente y toqué la bocina con fuerza. ¡Hey, amigo! ¡Muévete de ahí!, grité, esperando que esta vez respondiera, pero no lo hizo. Apenas si tuve tiempo de esquivarlo. Giré el volante desviándome hacia la carretera, y el camión se tambaleó mientras las ruedas traseras patinaban por un momento en el pavimento mojado. Cuando recuperé el control y miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. El asfalto detrás de mí estaba completamente vacío. Me quedé unos segundos en silencio con el corazón latiendo descontrolado. Las manos me sudaban, y la adrenalina me mantuvo alerta durante lo que parecieron horas. Algo no estaba bien. Lo que acababa de pasar no era normal. Apreté los labios y me dije a mí mismo que debía seguir. Tal vez había visto mal. Tal vez el hombre se había movido en el último segundo y simplemente lo había perdido de vista. Pero en lo profundo, sabía que no era así. La tormenta no cesaba, y el ruido de las gotas de agua contra el parabrisas solo aumentaba mi ansiedad. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo encontré estática. Giré el dial una y otra vez, pero nada. Qué raro, pensé. La radio siempre funcionaba, incluso en los lugares más remotos. Un rato después vi algo en el arcén de nuevo. Esta vez no era una figura, sino un objeto. El paraguas. Estaba allí tirado en el suelo empapado por la lluvia. Las varillas metálicas sobresalían hacia todos lados, como si hubiera sido arrancado de las manos de alguien y dejado a la deriva. Apreté el freno y detuve el camión unos metros adelante. No sé por qué lo hice. Algo en mi interior me decía que debía parar, que debía comprobarlo por mí mismo. Bajé del camión sintiendo la lluvia fría golpear mi rostro y empaparme al instante. Caminé hacia el paraguas, mis botas chapoteando en los charcos que se formaban en la carretera. Cuando estuve a unos pasos de él, me detuve. Había huellas de botas marcadas en el barro justo al lado del paraguas, pero no eran como las que dejaría cualquier persona. Eran profundas, demasiado profundas, como si el suelo hubiera cedido bajo un peso que no correspondía a un simple caminante. Miré a mi alrededor. La carretera seguía vacía, solo el sonido de la lluvia y el viento acompañándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me incliné para recoger el paraguas. Al tocarlo, noté que el material estaba inusualmente frío, más de lo que debería estar bajo la lluvia. Entonces, un ruido apenas perceptible llegó a mis oídos, como un sonido, pero no podía entender lo que decía. Me erguí de golpe mirando hacia los árboles que bordeaban la carretera. Allí, entre las sombras y la maleza, vi algo moverse. ¿Hola?, llamé, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Nada, solo la oscuridad y la lluvia. Me apresuré a regresar al camión tirando el paraguas al suelo. No quería llevarme esa cosa conmigo. Cuando subí al asiento y encendí el motor, noté que mis manos temblaban ligeramente. No podía sacudirme la sensación de que había algo más observándome, algo que no podía ver. La lluvia finalmente comenzó a amainar, pero la sensación de inquietud no desaparecía. La carretera parecía más oscura de lo normal, y cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver algo o alguien detrás de mí. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo. Estaba allí en el borde de la carretera, caminando lentamente, como si no tuviera prisa. El mismo hombre, con el mismo paraguas roto. Esta vez no intenté tocar la bocina ni detenerme. Solo seguí adelante, apretando el volante con fuerza, intentando no mirarlo directamente. Pasé a su lado, y por un segundo nuestros ojos se cruzaron. No sé cómo describirlo, pero lo que vi en su rostro no era humano. Sus ojos eran negros como pozos vacíos, y su piel tenía un tono grisáceo, como si no hubiera visto el sol en años. El miedo me atravesó como un rayo.
y sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. Aceleré. El motor del camión rugía mientras intentaba poner la mayor distancia posible entre él y yo. Miré por el espejo retrovisor una vez más, y esta vez lo vi claramente. El hombre ya no caminaba. Estaba de pie en el centro de la carretera mirándome alejarme. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me sintiera lo suficientemente seguro como para detenerme. Cuando finalmente lo hice, estaba temblando. No podía entender lo que acababa de pasar. Era imposible, pero lo había visto. No había forma de explicarlo. Al día siguiente, cuando llegué a mi destino, mencioné lo sucedido a algunos colegas traileros. Esperaba que se rieran de mí o me dijeran que era producto de mi cansancio, pero sus rostros se endurecieron al escucharme. Uno de ellos, un hombre mayor, asintió lentamente antes de hablar. «Lo que viste no es la primera vez que lo cuentan», dijo con la voz baja. «Ese hombre ha sido visto antes, siempre en esa carretera, siempre bajo la lluvia. Nadie sabe quién es o qué quiere, pero hay algo seguro. Si lo ves, mejor sigue adelante y no te detengas». Desde entonces, cada vez que paso por Michoacán, especialmente en noches de tormenta, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando no volver a ver al hombre del paraguas roto. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, vamos ahora con el siguiente. Hola, Williams. Espero que este relato que te envié pueda ser contado en tu canal. Llevo meses siguiendo las historias que narras, y nunca pensé que algún día tendría una propia para compartir. Pero lo que me pasó en una carretera de Zacatecas, no puedo quedármelo solo para mí. Sé que tus oyentes buscan historias impactantes, y te aseguro que esta es real. No es fácil de contarla, pero creo que es necesario. Ojalá encuentres el tiempo para leerlo y decidir si vale la pena compartirlo. Y te aviso de antemano, esto no es un cuento más. Lo que viví me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Así que aquí te lo dejo. Es el relato de algo que jamás he logrado entender. Solo espero que al escucharlo, tus seguidores puedan sentir aunque sea una fracción del terror que yo experimenté. El tramo que tomaba era parte de la carretera federal, un camino largo que cruza el estado y que durante el día es bastante transitado. Sin embargo, yo siempre hacía ese recorrido en la madrugada. La primera vez que lo vi pensé que era un campesino. Estaba parado justo al borde de la carretera, mirando hacia el otro lado como si estuviera esperando el momento para cruzar. Era un hombre delgado, vestido con ropa sencilla, algo sucia y desgastada. Lo recuerdo con claridad. Llevaba un sombrero de paja que ocultaba partes de su rostro, y sus manos estaban metidas en los bolsillos de un pantalón viejo. Cuando pasé junto a él, no le di importancia. Pensé que solo estaba esperando a que pasara mi camión para cruzar la carretera, algo normal en estos caminos solitarios. Pero al día siguiente, durante la misma ruta, lo vi de nuevo. Mismo lugar, misma postura, como si no se hubiera movido ni un centímetro desde la última vez que lo vi. Lo curioso es que esta vez no había ni un solo vehículo detrás de mí ni adelante. Era el único en la carretera, y él seguía ahí, inmóvil, mirando hacia otro lado como si algo lo retuviera. Esta fue la primera vez que sentí algo extraño. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no quise pensar demasiado en ello. Tal vez es solo coincidencia. Me dije, Zacatecas es tierra de gente dura, campesinos que conocen el sol y la tierra como la palma de su mano. Quizás el hombre trabajaba en algún rancho cercano y cruzaba la carretera todos los días para ir a su labor. La tercera vez que lo vi fue diferente. Ya no era de día, sino mucho más temprano, casi al filo de la madrugada. Apenas despuntaba el sol en el horizonte, y la neblina comenzaba a cubrir el paisaje. Ahí estaba él, parado en el mismo lugar, con la misma mirada perdida.
Lo que me inquietó esta vez fue que no había rastro de ningún rancho cerca, ni de algún lugar donde pudiera habitar. En medio de la nada, en ese tramo solitario, ¿qué hacía un hombre parado siempre en el mismo sitio sin avanzar? Frené un poco, lo suficiente para pasar más despacio, y miré hacia él. No me devolvió la mirada. Estaba fijo en la carretera, pero no en mi camión, como si estuviera esperando algo más, algo que nunca llegaba. Mi corazón latía más rápido, como si algo me dijera que no debería haberlo visto por tanto tiempo. Subí el volumen de la radio y me convencí de que no valía la pena darle vueltas al asunto. El tramo de la carretera donde lo veía era conocido por ser tranquilo, pero también por sus leyendas. En las paradas donde llenaba el tanque y tomaba un café, se hablaba de todo tipo de cosas raras, de sombras que aparecían en el retrovisor, de fantasmas de camioneros que habían muerto en accidentes, y de gente que, según decían, nunca había cruzado la carretera. Lo tomé como lo que era, historias para asustar a los más novatos. Pero a partir de esa tercera vez, comencé a verlo cada vez que pasaba por ahí, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma mirada perdida al otro lado de la carretera, como si nunca hubiera tenido la intención de cruzar realmente. Y no importa a qué hora pasara, si era de día, de noche, con neblina o bajo un sol abrasador, él siempre estaba ahí. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la razón. ¿Era posible que lo estuviera imaginando? ¿O tal vez era una broma? Llegué a mencionar el asunto a otros compañeros traileros en una de las noches largas, y uno de ellos me miró fijamente. Encendió un cigarrillo y me dijo: «Si lo ves, no lo mires a los ojos. Dicen que es de mala suerte». Le pregunté qué sabía sobre ese hombre, pero no quiso decirme más. Solo se limitó a sacudir la cabeza y cambiar de tema. No quise insistir, pero desde entonces, cada vez que lo veía, hacía lo posible por no mirarlo directamente. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar fijarse en él, en su quietud, en la manera en que su presencia parecía absorber todo a su alrededor. Una noche el cansancio me vencía. Había manejado muchas horas y estaba a punto de llegar a la ciudad, cuando lo vi de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. La carretera estaba vacía y el silencio era casi abrumador. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que él no estaba ahí, sino que esta vez, por primera vez, estaba volteado hacia mí. No cruzó, no se movió, solo me observaba mientras pasaba junto a él. Pude ver su rostro bajo el sombrero, pero no tenía expresión. Su mirada era vacía, y sentí un terror helado correr por mi columna. Esa fue la vez que lo vi en ese tramo de carretera, o al menos, eso pensé. Después de ese encuentro, comencé a tomar diferentes rutas, evitando el tramo a toda costa. Sabía que algo no estaba bien con este hombre, o lo que fuera, pero no era fácil escapar de él. Una tarde, después de varios meses sin pasar por Zacatecas, tuve que volver a tomar esa ruta. No había forma de evitarlo. Conducía más despacio de lo normal, observando cada detalle a mi alrededor, buscando alguna señal de que él estuviera ahí, esperando, pero no lo vi. Al menos no al principio. El sol ya estaba poniéndose, cuando en el retrovisor lo vi parado a lo lejos, en el mismo punto de siempre. Pero esta vez, había algo distinto en su postura. Estaba en medio de la carretera, y parecía que su figura se desdibujaba en el aire, como si fuera parte de la neblina que empezaba a cubrir el camino. Miré al frente, con la esperanza de que desapareciera si no le prestaba atención. Un ruido seco sacudió el camión, como si algo o alguien hubiera golpeado la parte trasera. Mi corazón se aceleró, y cuando miré de nuevo al retrovisor, ya no estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi camión comenzaba a fallar. Las luces parpadearon, y el motor rugió de una manera que jamás había visto. Me ahorillé de inmediato, bajando al costado de la carretera. No había nada.
Ningún golpe, ningún daño. Solo el eco del motor que empezaba a apagarse y el sonido del viento que se colaba entre los cerros. El silencio era abrumador. Estaba completamente solo, pero el aire se sentía tenso, pesado, como si alguien estuviera observándome. Lo supe entonces. Él no solo estaba al borde de la carretera, me había seguido, y ahora no sabía cómo escapar de él. Encendí el camión de nuevo, pero el motor no respondía. Mi respiración se aceleraba y comencé a sudar frío. Fue en ese momento cuando escuché algo, un sonido apenas audible que parecía venir desde la parte trasera del camión. Me giré y en la oscuridad pude distinguir una sombra que se movía lentamente hacia mí. Corrí de regreso al camión, cerré la puerta de golpe y traté de encender el motor nuevamente. Esta vez arrancó. Pisé el acelerador, deseando alejarme lo más rápido posible de ese lugar. Mientras me alejaba, miré por última vez el retrovisor, y ahí estaba él, parado en medio de la carretera, observándome cómo me iba. Nunca volví a pasar por ese tramo de la carretera. Dejé de hacer esa ruta, pero todavía en noches tranquilas, cuando el silencio es total y solo se escucha el ruido lejano de los motores, puedo sentir su mirada sobre mí, como si estuviera esperando el momento en que no pueda escapar de nuevo. Es curioso. Lo que más me inquieta no es haberlo visto, sino la certeza de que donde sea que esté, él sigue ahí, esperando, sin cruzar la carretera nunca. Saludos, oyentes. Espero hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Saludos, Williams. Quiero contarte algo que me pasó hace un tiempo en la carretera. Te lo envío para que lo narres tú porque sé que puedes darle ese toque que necesita. Tal vez alguien más haya pasado por lo mismo y se sienta identificado. O tal vez simplemente le ponga a pensar antes de seguir conduciendo por esas rutas solitarias. Aquí te dejo la historia. Ojalá puedas compartirla con todos. Yo me dedico a transportar mercancía pesada por todo México. Trabajo solo. La mayoría de mis viajes los hago de noche. Es mejor así. Menos tráfico, menos calor. Y el tiempo parece pasar más rápido. Pero hay rutas que prefiero evitar si es posible. Y la carretera que cruza Michoacán siempre ha estado en esa lista. Sin embargo, en este oficio, no siempre puedes elegir el camino. Era una noche despejada y sin luna, perfecta para viajar si no te molesta la oscuridad. Las luces de mi camión iluminaban apenas lo suficiente para ver lo que había unos metros más adelante. Todo estaba tranquilo, hasta que después de una curva cerrada, lo vi por primera vez. Había un hombre caminando a un lado de la carretera. No era raro ver a alguien deambulando en la noche, pero lo que me llamó la atención fue que llevaba una linterna en su mano. Una linterna que no estaba encendida. Su figura se recortaba contra la nada, con la linterna colgando como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Frené un poco y le eché un vistazo al pasar. No hizo ningún movimiento, ni siquiera me miró. Solo seguía caminando con la mirada fija en el suelo. Fue extraño, pero no le di más importancia. Pensé que sería alguien local, tal vez en busca de algo. Esa fue la primera vez que lo vi. Pasaron varias semanas antes de que volviera a cruzar esa misma carretera. Para entonces ya había olvidado al hombre de la linterna apagada. Fue otra noche sin luna cuando lo vi de nuevo, exactamente en el mismo tramo, justo después de la misma curva. Esta vez me invadió una sensación más fuerte de incomodidad. ¿Qué hacía alguien caminando allí otra vez, en el mismo lugar y a la misma hora? Y lo más extraño, con una linterna apagada. Mi primer instinto fue detenerme y ofrecerle ayuda, pero algo en mi interior me detuvo. No sé si fue el cansancio o la oscuridad, pero había algo en esa figura que me resultaba erróneo. No puedo explicarlo bien. Era como un nudo en el estómago,
como si mi cuerpo supiera que debía seguir adelante sin mirar atrás. Pasé de largo, y aunque intenté no pensar en ello, la imagen del hombre con la linterna apagada no se iba de mi cabeza. ¿Quién en su sano juicio caminaría en medio de la nada con una linterna que ni siquiera usaba? Un par de meses después estaba en un pequeño restaurante en las afueras de Morelia, tomando un café antes de otro viaje largo. Era un lugar conocido entre los traileros. Todos los que pasábamos por Michoacán pasábamos allí en algún momento. Esa noche, después de varios viajes por esa ruta, decidí mencionar lo que había visto. Oye, ¿alguno de ustedes ha visto algo raro en la carretera de la costa? Pregunté esperando risas o bromas. Para mi sorpresa, el ambiente se volvió más serio. Uno de los veteranos, un tipo que llevaba años en el oficio, se acercó con su café en la mano y me miró fijamente. «¿Te refieres al hombre con la linterna, dijo, como si fuera algo de lo más normal. «Sí, exactamente. Lo he visto un par de veces. Siempre camina en la misma dirección, pero siempre con la linterna apagada». Otro trailero que estaba más atrás asintió, y pude notar que el silencio en el lugar se hizo más pesado. «Ese hombre, sí, todos lo hemos visto. Siempre en la misma parte de la carretera, ¿verdad?», continuó el veterano. «Algunos dicen que es un pobre loco, pero no hay nadie que pueda explicar por qué siempre está allí. Ni siquiera por qué nunca enciende la maldita linterna». «¿Y qué creen que sea?», pregunté intentando sonar más escéptico de lo que en realidad me sentía. El veterano se encogió de hombros. «Nadie lo sabe, muchacho, pero te daré un consejo. No te detengas. No importa cuántas veces lo vea, no lo hagas. Hay historias de gente que intentó ayudarlo y no volvieron a aparecer en la carretera». Lo tomé como una advertencia de esas historias que se cuentan para asustar a los novatos. Pero en el fondo, algo me decía que no era solo un cuento de carreteras. Pasaron meses sin que volviera a ver al hombre. Mi trabajo me llevó por otras rutas, más al norte, y casi llegué a olvidar el incidente. Pero como pasa en esta vida de trailero, tarde o temprano vuelves a cruzar por los mismos lugares. Era otra noche oscura. Una de esas en las que no puedes ver nada más allá de lo que tus faros iluminan. Estaba centrado en la carretera cuando, de nuevo, lo vi, caminando como siempre con la linterna sin luz. Esta vez, algo en mí quiso detenerse. Había escuchado tantas historias y advertencias que quería comprobar por mí mismo si eran ciertas. Frené el camión y me acerqué a la orilla de la carretera. El hombre seguía caminando, lento, como si no se hubiera dado cuenta de que me había detenido. Bajé del camión con el motor aún encendido y lo llamé. «¡Oye, espera!», grité, esperando alguna respuesta. Pero nada, ni siquiera giró su cabeza. Algo en ese silencio me erizó la piel. Me acerqué un poco más, con las luces del camión proyectando mi sombra a lo largo de la carretera. Pero él seguía igual, caminando, con la linterna apagada en la mano. El miedo me recorrió el cuerpo, como un escalofrío. Sentí que debía volver al camión y largarme de ahí. Di un paso atrás sin apartar la vista del hombre, y volví a subirme al camión. El motor rugió cuando aceleré, y dejé al hombre atrás. Durante varios minutos no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando verlo desaparecer, pero nunca lo hizo. La carretera estaba vacía. Después de ese encuentro, evito esa carretera siempre que puedo, pero el trabajo es el trabajo, y finalmente me tocó regresar. Algo en mí quería enfrentar al hombre una última vez, como si necesitara alguna respuesta. Ese día era de madrugada, la hora en que todo se sentía más extraño. No había luna, y la carretera estaba más oscura de lo habitual. Sabía que estaba cerca del tramo donde siempre lo veía, y mi cuerpo se tensó, como preparándome para lo inevitable. Y sí, ahí estaba, el mismo hombre, el mismo tramo, la misma linterna apagada. Esta vez no frené. Algo en mi interior me decía que era inútil.
que esa figura no pertenecía a este mundo, pero mientras pasaba junto a él, el hombre por primera vez levantó la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron y lo que vi me quitó el aliento. No había rostro, solo había sombras y vacío bajo la capucha que llevaba. Fue como mirar directamente a la mismísima oscuridad. Aceleré con todas mis fuerzas, sintiendo el latido de mi corazón en mis oídos. No volví a mirar hacia atrás, y no he vuelto a recorrer esa carretera desde entonces. Dicen que el hombre de la linterna sin luz sigue ahí, caminando por la misma carretera en Michoacán, sin destino y sin razón. No sé quién o qué es, pero se los juro, puedo afirmar que esa cosa no es humano. Esta es una advertencia, una señal para aquellos que recorren los caminos solitarios de este país. Si alguna vez te toca pasar por esa carretera, mantente alerta y sobre todo, nunca te detengas, porque hay cosas en este mundo que no deben ser comprendidas ni ayudadas, y ese hombre, estoy seguro de que es una de ellas. Al final, todos los que lo hemos visto lo sabemos. No importa cuántas veces lo encuentres, él seguirá ahí, caminando con su linterna apagada, esperando algo o a alguien. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. Saludos a toda la comunidad de este canal, especialmente a ti, Williams. Espero que este relato le guste a tu audiencia. He escuchado muchas historias de otros traileros, así que aquí te dejo la mía, contada tal y como la viví. Ojalá encuentres un lugar para ella en tu canal, y quien la escuche pueda entender la sensación de ser seguido por algo que no debería existir. Esa noche había terminado una larga entrega en Guadalajara, y mi siguiente destino era Lázaro Cárdenas. El plan era llegar a la costa para dejar la carga en el puerto y regresar lo antes posible a casa. Era un viaje común, nada fuera de lo ordinario. La carretera estaba tranquila, casi no había tráfico, solo un par de autos que cruzaron de vez en cuando. A esas horas, el paisaje siempre era el mismo, negro como la boca de un lobo, y el silencio se sentía pesado. Había pasado ya un par de horas desde que había salido de la ciudad, y estaba adentrándome en un tramo de carretera donde los pueblos comenzaban a quedar atrás. A lo lejos vi luces de un auto en el retrovisor, algo que no me pareció extraño al principio. Sin embargo, ese auto se mantuvo demasiado cerca, tanto que empecé a notar lo incómodo que era. Por alguna razón no intentaba adelantarme ni tampoco retrocedía. ¿Qué demonios?, murmuré, mirando por el espejo retrovisor. Pensé que quizás el conductor solo esperaba una oportunidad para adelantarme en una curva. Aceleré un poco más pensando que el auto se alejaría si le daba más velocidad. Pero no fue así. Mantuvo el mismo ritmo, pegado a mi tráiler como si estuviera unido por una cuerda invisible. Algo no estaba bien. Encendí mis luces laterales intermitentes como una señal de cortesía para que me rebasara, pero no hubo respuesta. A la siguiente recta reduje la velocidad para dejarle espacio, pensando que quizás estaba siendo demasiado precavido para adelantar. El coche no hizo el más mínimo intento de pasarme. Simplemente continuaba detrás como una sombra. «¡Pinche loco! No tiene por qué estar tan cerca», dije para mí, frustrado. Decidí prestarle más atención. Miré de nuevo por el retrovisor, esta vez enfocándome más en los detalles del auto. Era un sedán oscuro, hasta que lo noté. No tenía placas, ni en la parte frontal ni en la trasera. Apreté el volante con fuerza y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que en la carretera había de todo, pero ¿un auto sin placas siguiéndome a esa hora? Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Tal vez era una patrulla encubierta o alguien de la Guardia Nacional, aunque lo dudaba. Quizás alguien buscaba asaltarme, aunque normalmente los asaltantes se arriesgan de otra manera. No pude encontrar ninguna razón que explicara lo que estaba sucediendo. Aceleré de nuevo, esta vez con la intención de perderlo.
El motor del tráiler rugió y sentí la vibración bajo mis pies, pero el coche siguió firme detrás de mí, sin perder terreno. Fue entonces cuando me di cuenta de que no importa cuánto acelerara, ese auto no se apartaba. Me seguía como si estuviera pegado a mi sombra. ¡Maldita sea! ¿Qué quieres?, grité sintiendo cómo la adrenalina se subía por mi cuerpo. Intenté mantener la calma, aunque cada vez me costaba más. Bajé la velocidad y nuevamente miré hacia el retrovisor una vez más. Ahí estaba, a la misma distancia, como si se burlara de mi desesperación. Lo más extraño era que no podía ver a nadie detrás del volante. No había figura ni movimiento. El parabrisas parecía completamente oscuro, impenetrable. Tal vez el reflejo de las luces. Me dije intentando convencerme de que no había nada raro en eso. Pero la verdad es que sabía que algo andaba mal. Tomé el radio del camión e intenté llamar a la base, pero la estática me respondió del otro lado. Intenté de nuevo, sin éxito. ¡Chingado! Golpeé el volante con frustración. Después de un rato llegué a una pequeña curva. Justo en ese momento el coche apagó las luces. Un sudor frío recorrió mi espalda. Miré por el retrovisor y vi que el sedán seguía ahí, pero ahora solo era una sombra sin forma. Mis manos empezaron a temblar y por primera vez en años me sentía realmente asustado en la carretera. Decidí tomar una acción más directa. Al llegar a una recta larga, apagué las luces del tráiler y frené de golpe. Los neumáticos chillaron contra el asfalto y el motor gruñó al detenerse de golpe. Mi esperanza era que si fuera alguien con malas intenciones, también se detendría y me alcanzaría. Pero cuando intenté buscarlo, el coche ya no estaba. ¿Qué? Mi voz temblaba. No había absolutamente nada detrás de mí, solo oscuridad. Bajé del camión con la linterna en la mano, iluminando la carretera desierta. No había ni rastro de ese auto. No habían luces ni huellas de neumáticos. Nada. Mi tráiler estaba solo en medio de la carretera, y lo único que se escuchaba era el eco de los grillos y el viento entre los árboles. Subí de nuevo al camión con el corazón desbocado. No podía explicarlo. El coche lo había visto, lo había sentido seguirme, y de repente se había desvanecido como un mal sueño. No puede ser, susurré. Después de un rato reanudé el viaje, aunque con una fuerte sensación de vacío en el estómago. Miraba constantemente por el retrovisor, como esperando a que el sedán reapareciera. Sin embargo, el resto de la carretera estuvo desierta. Al llegar al siguiente poblado me detuve en una gasolinera. Necesitaba una pausa, algo que me diera seguridad. El encargado me miró con curiosidad cuando me acerqué al mostrador. ¿Todo bien, jefe?, preguntó. Oye, ¿has visto pasar un coche sin placa? Un sedán oscuro, dije, casi esperando a que se riera o me dijera que lo había visto también. El hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. No, jefe, aquí no ha pasado nada en horas. Está bien, tranquilo todo, respondió con una tranquilidad que me incomodaba. No quise insistir, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Compré un café, intenté calmarme, y después de un rato regresé al camión. Sabía que tenía que seguir mi camino, pero la inquietud no se fue. Esa imagen del coche siguiéndome, sin placas, sin conductor visible, seguía rondando en mi cabeza. Años después de ese suceso, he hablado con otros compañeros sobre el tema. Algunos me han dicho que hay historias de fantasmas en esa carretera, que no es raro que los conductores vean cosas extrañas en las noches, especialmente en tramos solitarios de Michoacán. Otros simplemente se ríen y me dicen que fue el cansancio, que aluciné después de tantas horas de manejar. Pero yo sé lo que vi. Ese coche no era normal, y la sensación de ser seguido, de tener algo pegado a mi espalda, aún me acompaña cada vez que paso por esa carretera. A veces cuando estoy solo en la noche, miro constantemente el retrovisor, esperando ver nuevamente esas luces encendidas detrás de mí.
siguiéndome a cada paso. No sé qué era, y quizás nunca lo sabré. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que estoy en la carretera de noche, me mantengo alerta. Nunca se sabe lo que te sigue en la oscuridad, o cuándo volverá a aparecer. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato de esta noche. Querido amigo Williams, me anima a enviarte esta historia porque he escuchado varios relatos en tu canal y sé que compartes cosas que parecen sacadas de pesadillas. Lo único que te pido es que antes de que empieces a contar esto, es que no busques explicaciones ni trates de racionalizarlo. Simplemente escucha como lo hice yo y deja que las palabras te lleven al lugar donde todo ocurrió. Aquí te dejo mi relato. Aquella noche, salí del estado de Coahuila bien entrada la tarde. Mi carga era sencilla, nada del otro mundo, unos paquetes que necesitaban llegar a su destino al día siguiente. Sabía que me esperaban varias horas de manejo, pero estaba acostumbrado a esos turnos. Durango es un lugar que conozco como la palma de mi mano. Las curvas, los pueblos, los puntos donde la niebla se levanta como un fantasma que te espera. Pero ese tramo en particular, esa carretera solitaria que cruza por la sierra, tiene algo que la hace distinta. Algo que te pone la piel de gallina cuando la recorres de noche. Esa noche hacía frío y la niebla empezó a caer temprano. Las luces del camión apenas penetraban la densa bruma y lo único que podía ver eran los primeros metros de la carretera delante de mí. La luna estaba oculta tras las nubes y lo único que escuchaba era el rugido constante del motor. Todo parecía en calma, pero esa calma siempre te advierte de algo más. Después de unas horas de manejar por esa niebla interminable, empecé a sentir una especie de presión en el pecho. No era cansancio, no, era algo más. Una sensación incómoda, como si algo estuviera mal. Reduje la velocidad un poco, observando los lados del camino. Ahí, entre los árboles, la niebla se movía, retorciéndose, como si algo invisible caminara a través de ella. No le di mucha importancia al principio, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Unos minutos más tarde, a lo lejos, pude distinguir las luces de un coche detenido a un lado del camino. Me llamó la atención porque estaba completamente quieto, con las luces traseras encendidas, pero no se movía ni había señales de alguien cerca. Mientras me acercaba, me di cuenta de que todas las ventanas del coche estaban completamente empañadas, como si alguien dentro estuviera respirando fuertemente, exhalando una y otra vez. Eso era lo raro, muy raro. Cuando pasé junto al coche reduje la velocidad y miré hacia adentro, esperando ver a alguien en el asiento del conductor o en los asientos traseros. Pero no había nadie, estaba vacío. Frené un poco más adelante encendiendo las luces intermitentes y miré por el espejo retrovisor. El coche seguía ahí, inmóvil, con sus ventanas empañadas. No había señales de vida, pero algo en mí me decía que no debía bajar del camión. Es solo niebla, me dije. Tal vez el coche estaba ahí desde hacía horas y las ventanas se empañaron por el frío. Quizás alguien lo había dejado abandonado, pensando en volver más tarde. Pero no era solo eso, lo sentí en mis huesos. Decidí seguir adelante. No soy de los que se asustan fácilmente, pero algo en esa situación me ponía los nervios de punta. Justo cuando iba a acelerar de nuevo, vi algo por el rabillo del ojo. Un movimiento en la parte trasera del coche, como si alguien estuviera saliendo. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Solo la niebla cubriendo todo, envolviendo el coche. Aceleré. No iba a quedarme ahí para averiguar qué pasaba. Mientras avanzaba, miré el espejo retrovisor una vez más. El coche estaba desapareciendo lentamente en la niebla, pero juro que vi algo más. Una figura oscura y borrosa de pie al lado del coche. No se movía, no hacía nada.
Solo estaba ahí, observando. Seguí manejando por lo que parecieron horas. Intentaba no pensar en lo que había visto. Tal vez era mi mente jugando conmigo. El cansancio acumulado, tal vez. Eso era lo que quería creer. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Mis manos sudaban mientras sujetaba el volante con fuerza, y mi respiración era cada vez más rápida. Finalmente, llegué a un pequeño poblado. Era uno de esos lugares donde todo está cerrado de noche, y solo quedan un par de luces de farolas iluminando las calles vacías. Decidí detenerme en una estación de servicio, más que nada para despejarme un poco. Entré al lugar, compré un café, y le pregunté al hombre detrás del mostrador si había escuchado de algún accidente en la carretera. El hombre, que no levantaba la vista de su periódico, negó lentamente con la cabeza. No, señor, nada de accidentes por aquí, dijo con voz monótona. Pero entonces, hizo una pausa y levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos. Parecía que iba a decir algo más, pero se detuvo. ¿Por qué pregunta?, agregó finalmente. No es nada. Solo vi un coche abandonado más atrás en la carretera. Tenía todas las ventanas empañadas. Parecía raro. Respondí tratando de no sonar alarmado. El hombre me observó en silencio por un momento. Luego se encogió de hombros. Esta carretera es rara, siempre lo ha sido. A veces ves cosas que deberían estar ahí. Gente que se ha ido hace mucho tiempo. No supe cómo responder a eso. Me despedí rápidamente y volví al camión, con la mente dando vueltas. ¿Gente que se ha ido hace mucho tiempo? ¿A qué se refería? Decidí dejarlo pasar. Subí al camión y continué mi viaje, pero el pensamiento me rondaba la cabeza. Mientras más avanzaba, más difícil se hacía concentrarme en el camino. Los árboles parecían moverse a los lados, como sombras que se deslizaban por la carretera. El aire se sentía más pesado, como si estuviera respirando dentro de una caja cerrada. A unos kilómetros de ahí, volví a ver algo que me congeló la sangre. A la orilla del camino, bajo la tenue luz de las estrellas, estaba el mismo coche de antes, mismas ventanas empañadas, mismo lugar vacío. Pero ahora, parado junto a él, estaba una figura. No distinguía su rostro, pero lo sabía. Estaba ahí, mirándome. Apreté el volante, aceleré y pasé de largo. Esta vez, no me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Algo que no debería estar en este mundo. Durango es conocido por sus historias de carretera, fantasmas y apariciones. Nunca había creído en esas cosas hasta esa noche. Y aunque a veces trato de olvidarlo, cada vez que vuelvo a esa carretera, las ventanas del camión se empañan sin razón aparente. Es como si alguien o algo intentara recordarme lo que vi, lo que nunca debí haber visto. A veces, en la quietud de la noche, cuando todo parece en calma, cierro los ojos y veo ese coche, con sus ventanas empañadas y con esa figura parada junto a él. Y sé que, aunque continúe manejando por otras rutas, esa imagen me perseguirá para siempre. Hola Williams, sé que en tu canal sueles narrar relatos de otros traileros, y aunque lo que te voy a contar suene increíble, te juro que cada palabra es cierta. Tal vez lo puedas contar tú mejor que yo, porque, la verdad, revivirlo aún me pone la piel de gallina. Era una de esas rutas solitarias, con destino a Uruapan. Cargaba aguacates, y como siempre, prefería manejar de noche para evitar el tráfico pesado. El clima estaba raro, nublado, y la niebla comenzaba a asentarse a lo largo del camino, dificultando la visibilidad. Aunque todo era bastante normal, sentía una incomodidad constante en el pecho. Algo me decía que esa noche iba a ser diferente, pero decidí ignorarlo.
confiando en que no era más que cansancio acumulado. Llevaba unas 5 horas de viaje cuando decidí detenerme en un pequeño tramo desolado cerca de la carretera, uno de esos puntos de descanso improvisados donde apenas hay espacio para un camión y poco más. Era la mitad de la noche y el silencio del lugar era abrumador. Apagué el motor, bajé un poco la ventana para dejar entrar aire fresco y me recosté en el asiento con la intención de tomar una siesta antes de continuar. Al principio me costó dormir. El viento soplaba fuerte y los árboles a los lados del camino se movían de manera inquietante, como si algo los empujara con más fuerza de la que parecía lógica. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe, un sonido seco como si alguien estuviera golpeando las puertas traseras del camión. Abrí los ojos de inmediato y me quedé en silencio, tratando de escuchar con más claridad. El viento seguía soplando, pero el sonido no venía de eso. Era algo más. Me enderecé, encendí las luces interiores y miré por el espejo retrovisor. No había nada. Volví a recostarme, pensando que el viento podría haber movido alguna rama o basura contra el camión. Cerré los ojos de nuevo, pero antes de que pudiera siquiera relajarme, el golpe se repitió. Esta vez fue más fuerte. Me senté de golpe con el corazón latiéndome en los oídos. Encendí el motor y las luces exteriores del camión y me asomé por la ventana. La carretera seguía desierta. No se veía ningún coche ni señal de vida a los lados. Las luces iluminaron el área alrededor de mi vehículo, pero no había nada fuera de lo común. Me armé de valor y bajé del camión. Caminé hacia la parte trasera, buscando alguna explicación. Tal vez alguien estaba jugando una broma o había algún animal suelto, pero al llegar a la puerta del remolque, sentí una presión en el pecho que me detuvo. Estaba completamente solo. De pronto, algo se movió en la periferia de mi visión. Giré la cabeza y lo vi. Era una criatura, delgada y alta, mucho más alta que cualquier persona que haya visto. Su piel era grisácea, como si estuviera cubierta de cenizas. Lo más espeluznante eran sus manos. Eran enormes, larguísimas, casi hasta el suelo, y sus dedos eran finos y afilados, como ramas muertas. Se aferraba al costado del camión, intentando abrir la puerta con esos dedos huesudos. Me quedé congelado por unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. No emitía ningún sonido, solo seguía moviéndose lentamente, con una calma aterradora. Lo más extraño era que, aunque estaba frente a mí, no parecía percatarse de mi presencia. Sus movimientos eran deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo para lograr su objetivo. Sin pensarlo, retrocedí lentamente hacia la cabina. Mi respiración se aceleraba y las piernas comenzaban a temblarme. ¿Qué demonios era esa cosa? Cuando apenas había llegado a la puerta del camión, otro golpe fuerte sacudió el vehículo. Esta vez fue en la ventana lateral. Volteé y lo vi ahí, parado, con su rostro inclinado hacia la ventana, mirándome con unos ojos vacíos, sin pupilas. Grité. Me encerré en el camión, cerré todas las puertas y encendí el motor a toda prisa. El camión rugió de vida, pero no me atreví a mirar hacia afuera. Mis manos temblaban mientras intentaba poner la marcha. Escuchaba golpes sordos alrededor, como si la criatura estuviera moviéndose de un lado a otro, tratando de encontrar una forma de entrar. Por fin, el camión arrancó y aceleré sin mirar atrás. La carretera seguía desierta, pero algo en mí sentía que no había escapado por completo. Miraba el espejo retrovisor una y otra vez, esperando ver esa figura monstruosa corriendo detrás del camión, pero no había nada. A medida que me alejaba, los golpes cesaron. Todo volvió a la normalidad. No sabía si sentirme aliviado o más asustado, porque lo que había visto no tenía explicación. Quise parar en una gasolinera cercana para contarle a alguien lo que había pasado, pero sabía que me tomarían por loco.
Aún así, cuando llegué al destino, no podía quitarme esa imagen de la cabeza, esa cosa, esas manos largas. Seguían apareciendo en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Días después, le conté la historia a un amigo, otro trailero, esperando que se riera o me dijera que solo era producto de mi cansancio. Pero lo que me dijo me heló la sangre. A mí también me pasó, dijo, con una seriedad que me hizo pensar que no estaba bromeando. Fue en otro tramo, cerca de Apatzingán. Escuché los golpes igual que tú, pero yo la vi desde el principio, trepando por la parte trasera del camión. Su relato era casi idéntico al mío. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No éramos los únicos. Al parecer, otros compañeros habían visto lo mismo en diferentes partes de Michoacán. Nadie sabía qué era o por qué nos perseguía. Solo sabían que, si la veías una vez, lo más probable es que volvieras a encontrártela tarde o temprano. Desde entonces, trato de no detenerme en lugares tan solitarios por la noche, pero ser trailero en México no te da muchas opciones. A veces, la carretera te obliga a quedarte en lugares donde la única compañía es la oscuridad. Y cada vez que escucho un golpe en la parte trasera del camión, aunque sepa que es solo una rama o el viento, no puedo evitar pensar que esas manos largas están ahí, buscando otra vez abrir mi puerta. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Sergio. Soy un veterano militar, retirado después de servir en varias zonas de conflicto. Hoy estoy aquí para contar una historia que, hasta el día de hoy, me persigue. Una historia que preferiría olvidar, pero que no puedo. Se remonta a un tiempo en que pensé que lo peor que podría enfrentar ya lo había vivido en combate. Estaba equivocado. Tras regresar de mi última misión, la vida se calmó un poco. Me instalé en una pequeña casa en las afueras, en un pueblo que parecía alejado del ruido del mundo. Vivía solo. Después de todo, la vida militar no es fácil para mantener relaciones. Me quedaban algunos amigos cercanos, pero el contacto era esporádico. Así que mi día a día se reducía a entrenar, mantener la casa y poco más. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo para alguien acostumbrado al caos. Al principio, disfruté de la paz, pero después, esa misma calma comenzó a sentirse inquietante. Fue entonces cuando algo sucedió que cambiaría mi vida para siempre. Una tarde, recibí una llamada inesperada de un antiguo compañero de armas, Jorge. Llevaba años sin saber de él, así que me sorprendió mucho oír su voz al otro lado de la línea. Me dijo que estaba organizando una reunión con algunos veteranos de nuestra unidad en una base abandonada donde habíamos pasado buena parte de nuestro tiempo de servicio y que quería que asistiera. Al principio dudé. Después de todo, ese lugar estaba bastante lejos y no tenía muchas ganas de revivir el pasado. Pero Jorge insistió tanto que terminé aceptando, más por no parecer malagradecido que por verdadero deseo. Además, pensé que ver a viejos amigos me haría bien. El camino a la base era largo y polvoriento. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que conduje por esas carreteras, y noté que el paisaje había cambiado poco. Los recuerdos comenzaron a aflorar mientras me acercaba a la zona, como si la tierra misma estuviera impregnada con el eco de nuestra misión. El clima era frío y una niebla densa comenzó a cubrir el camino, añadiendo un toque siniestro al viaje. Finalmente, llegué. La base militar, o lo que quedaba de ella, estaba en ruinas. Los edificios, una vez imponentes y llenos de actividad, ahora eran meras sombras de lo que habían sido. Me estacioné frente a lo que solía ser el cuartel general, ahora cubierto de maleza. La entrada estaba abierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente, pero no había señales claras de vida. Bajé del auto y comencé a caminar, esperando encontrarme con Jorge y los demás.
pero el lugar estaba desierto. Todo estaba en silencio. El viento soplaba entre las estructuras, produciendo un sonido casi como un lamento. Sentí una opresión en el pecho, como si algo no estuviera bien. Esperé. Caminé alrededor, pero no había rastro de Jorge o de ningún otro miembro del equipo. Decidí esperar un poco más, pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y la niebla se hizo más espesa, me di cuenta de que algo no cuadraba. Justo cuando estaba por irme, escuché un ruido detrás de mí. Unos pasos. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. ¡Jorge!, grité. El eco de mi voz fue la única respuesta. Sentí una punzada de inquietud, una que no había sentido desde mis días en combate. Volví al coche, decidido a marcharme de allí, pero cuando intenté arrancarlo, el motor no respondió. Intenté varias veces, pero nada. Era como si algo más estuviera bloqueando mi escape. El cielo se oscurecía rápidamente y la niebla se hacía más densa. Me bajé del auto otra vez, ahora más frustrado que asustado. Pensé que tal vez Jorge y los demás habían llegado antes y estaban en alguna de las áreas de la base que no había revisado aún. Así que agarré una linterna que tenía en la guantera y me dirigí hacia el antiguo comedor. La sensación de estar observado me acompañó durante todo el camino. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por mi linterna, parecía tener vida propia. Recordé que siempre había rumores entre los soldados de que esta base estaba maldita, de que algunos nunca habían salido de aquí. Pero, como todo en el ejército, lo tomábamos a broma. Ahora, no estaba tan seguro de que fuera solo una leyenda. Llegué al comedor y las puertas de metal oxidado chirriaron al abrirlas. Dentro, la oscuridad era casi total, solo rota por el débil haz de luz de mi linterna. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Sin embargo, algo no encajaba. Algunas sillas estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido recientemente. De repente, escuché una risa, un sonido apagado, casi ahogado, proveniente de algún lugar dentro del edificio. ¡Jorge!, grité de nuevo, pero esta vez mi voz salió entrecortada. No era normal. Algo me decía que no debía estar ahí. Empecé a retroceder, pero mis piernas parecían pesar 1 tonelada. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, y mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero no podía. Me sentía atrapado, como si algo invisible me sujetara. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. Ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. La puerta de entrada se cerró de golpe detrás de mí, dejándome sumido en una oscuridad completa. Podía escuchar el eco de mi respiración acelerada rebotando en las paredes, y luego unos pasos, lentos, pesados, que se acercaban cada vez más.